quien nos acompaña en esta ocasión. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por la Recién invitación. escuchabas atentamente al diputado Posada. Bueno, luego de estas reuniones que está teniendo el Ministerio de Economía y también el Ministerio de Desarrollo con distintos sectores de la coalición. ¿Qué tenés para decir? Bueno, en primer lugar que claramente la interpelación viene generando movimientos importantes y era parte de lo que el Frente Amplio como oposición también quería instalar, ¿no? La urgencia en la toma de decisiones, ya no de anuncios únicamente, sino de concreción de medidas, porque ahora el diputado Posada refería a la conferencia de prensa que hizo el presidente de la República junto con la ministra de Economía, anunciando no un incremento salarial, un adelanto a cuenta del incremento prometido para el año 2023, que se anuncia en abril, pero que se cobra recién en agosto. Y nosotros lo que entendemos es que tenemos una situación de urgencia hoy con respecto a qué está pasando con el poder adquisitivo, qué está pasando con los salarios, qué está pasando con la pobreza en Uruguay. Entonces, bueno, en primer lugar estoy bastante satisfecha porque está claro que si el gobierno se apura a anunciar medidas hoy es porque la interpelación está siendo efectiva. Ahora, cuando ustedes decidieron interpelar a la ministra Arbeleche, por lo menos tenían en cuenta que el gobierno tenía que tomar medidas urgentes. ¿Cuáles serían esas medidas a las que ustedes tiene que ser por acá? Bueno, en primer lugar, nosotros diferimos en los diagnósticos que hace el gobierno de la situación actual, ¿no? Y esto en realidad es a través de los datos objetivos que se presentan, por ejemplo, el manejo de los datos de pobreza, de los datos de recuperación de empleo. ¿Piensan que hay más pobres? En realidad no es que pensamos que hay más pobres. La ministra dijo el 15 de febrero que la pobreza infantil había bajado y no solo no bajó la pobreza infantil, el 30 de marzo cuando sale el informe del INE se comprueba que hubo un aumento generalizado de la pobreza. Después salió a decir que se habían recuperado 70.000 puestos de empleo en el primer trimestre del año 2022 y sin embargo trajimos al equipo económico a la Comisión de Hacienda y nos enteramos que eran entre 40 y 50, de los cuales hay una parte que es trabajo formal y otro que no. Pero además también dentro hay un componente importante. Dentro de esos 40.000 puestos de trabajo que se recuperan, 15.000 son jornales solidarios, es decir, puestos de trabajo que se recuperan con un salario nominal, no líquido, de 6.250 pesos por mes. Y además, bueno, también están los puestos del plan ABC, de la Intendencia de Montevideo. Entonces, ¿cómo se está dando la recuperación del empleo? Nosotros entendemos que la foto es cerrada y que por tanto el diseño de las soluciones, bueno, no es el mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Estas soluciones están llegando tarde, están llegando en cuentagotas y las familias uruguayas hoy la tienen complicada para llegar a fin de mes. En realidad la gente va al almacén y los precios suben y con mi sueldo cada vez compro menos. ¿Por qué? Porque hace 2 años que en Uruguay cae el salario real, cae el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Y esta medida que se anuncia, bueno, este adelanto a cuenta del aumento 2023, no parece ni siquiera estar empatando todo ese salario real que se perdió durante estos 2 años. Entonces, las medidas que proponía el Frente Amplio y que va a seguir proponiendo tienen que ver con la urgencia en la implementación. Es decir, no se puede anunciar en abril que va a haber un adelanto de incremento y en agosto recién pagarlo. Después tenemos algunos, propuestas asociadas a precios, porque en realidad se toma un día una medida para el asado, otro día para el pan, otro día es el IMESI en la frontera, pero no parece haber una visión de atacar el problema de forma integral y es un poco lo que reclama la oposición, pero también parte del oficialismo, ¿no? Todos están pidiéndole un esfuerzo más grande al gobierno y bueno, se expresó un poco, por decirlo de alguna manera, en esa minuta de comunicación que salió del Senado pidiendo la exoneración de puntos de IVA para una veintena de productos de la canasta familiar, pero además también atención específica sobre el precio del supergas, que subió muchísimo, por ejemplo. Bueno, una de las medidas que se maneja que en en próximas horas el gobierno estaría anunciando, bueno, también una rebaja o quizás sectorizar para que disminuir el costo de la misma, ¿no?
A nosotros nos parece que en ese sentido, si el gobierno recoge los planteos que ha hecho el PIT-CNT y el Frente Amplio, obviamente que está en el camino correcto. Nosotros lo que decimos es que, bueno, acá no se puede estar en una realidad paralela donde yo atiendo un sector, pero por el otro lado se me cae otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que hacer foco en las personas más vulnerables. Sí, esa es la prioridad, porque hay mucha gente que hoy está en una trayectoria de pobreza y hay que atenderla, ¿no? Ahora, porque también es cierto que hubo una omisión con respecto a las medidas para que mucha de esa gente, que hoy son unos 65.000 uruguayos más, no terminara bajo la línea de pobreza. Ahora, también es cierto que qué es lo que está pasando con las familias trabajadoras, ¿no? Realmente nosotros venimos preguntando desde que inició la discusión del presupuesto nacional qué era lo que iba a pasar con el salario y la recuperación salarial y no se nos han dado respuestas claras. Preguntamos qué es lo que va a pasar con muchos financiamientos que se hacían a través de COVID, del fondo COVID, y no se nos contestó tampoco en estos 2 años. Entonces vemos que en ese sentido hay una prioridad marcada que es compartida, pero también es cierto que es una parte de la población, así como cuando se tiende a homogeneizar, ¿no? Nosotros planteamos medidas diferenciales. No es lo mismo los jubilados que ganan la jubilación mínima que algunos que tienen una jubilación un poco más alta, y el Frente Amplio planteó medidas diferenciales. Ahora salió Manini planteando algo que el Frente Amplio hizo durante todas sus administraciones, que es generar aumentos diferenciales para el personal subalterno con salarios más sumergidos dentro de las Fuerzas Armadas. Eso no es nada nuevo. El Frente Amplio lo hizo así durante todo ese tiempo, lo podemos acompañar y entendemos que es necesario, porque cuando se sale a hablar de los aumentos no se puede meter en la misma bolsa los cargos de dirección, por ejemplo, de la administración, con algunos cargos que realmente tienen salarios muy sumergidos. Puedo hablar de las Fuerzas Armadas, pero también del personal de la salud, tan aplaudido y reconocido, pero poco reconocido en la recuperación salarial. ¿No cae un poco en lo que sería la interpelación el próximo jueves si el gobierno realiza anuncios y, por ejemplo, que hace pocos días fue el Ministerio de Economía a la Comisión de Hacienda de Diputados? Justamente porque el equipo económico vino a la Comisión de Hacienda, bueno, ese fue uno de los motivos acumulados también, por decirlo de alguna manera, para generar este llamado, así lo resolvimos en la bancada. La interpelación no está relacionada específicamente con las medidas, sí es uno de los temas en la convocatoria, pero queremos discutir sobre, como te decía hoy, cuál es la foto de la realidad que está viendo el gobierno, desde dónde se está haciendo ese diagnóstico, por qué en realidad se habla de un Uruguay que, por el otro lado, vemos que en el relato a veces hay una distancia, ¿no? ¿Qué está pasando con las políticas de asistencia a las ollas? ¿Qué va a pasar con los beneficiarios de tarjeta Uruguay Social, que el Frente Amplio está proponiendo que se sigan atendiendo con duplicación, como los de asignación familiar, tarjeta Uruguay Social también? Todas esas medidas que tienen que ver con el poder de compra de las familias, lo que está pasando con el salario, lo que está pasando con el manejo de datos de pobreza, de manejo de datos de empleo, mercado de trabajo, inflación, precios. En realidad es un paquete mucho más amplio y entendemos que estas medidas que salen rápidamente a anunciarse en la previa de una interpelación, y hace días que estamos leyendo que van a anunciar medidas que ya habían anunciado que iban a anunciar en aquella conferencia de prensa que hizo el presidente de la República hace un mes atrás. Por tanto, nosotros entendemos que obviamente va a ser seguramente una acción a analizar en la previa de una interpelación, pero no se agota allí los cuestionamientos que tiene el Frente Amplio con respecto a llamar a la ministra. A veces los tiempos en el informativo son más acotados, pero no quiero dejar de preguntarte sobre el caso del diputado Gerardo Núñez y todo lo que está en su entorno, el tema de la investigación en el Comité de Ética. Te lo pregunto desde como integrante de la fuerza política y también como mujer. Bueno, como mujer lo que te quiero contestar es que a mí me parece bien protocolizar cómo actúa una fuerza política tan importante como el Frente Amplio en un caso así. No solo dándole garantías al diputado, que es en este caso quien es denunciado, por decirlo de alguna manera, sino sobre todo a las víctimas.
¿no? Porque en realidad aquí hay alguien que está haciendo una denuncia. Entonces, en este proceso hay que salvaguardar la integridad de las dos partes. El Frente Amplio discutió un protocolo y lo discutimos después de un proceso muy largo y es lo que activó, ¿no?, todos sus mecanismos. Ahora estamos viendo también si adaptarlo o no, porque yo creo que hay una discusión que no tiene solo el Frente Amplio, sino que tienen todas las organizaciones políticas hoy, porque cada vez la vida privada de las personas públicas se hace más pública, por decirlo de alguna manera, y yo creo que también nosotros tenemos que cumplir con ser aquellos que nuestros representados y representadas entienden que tenemos que ser en términos de conducta y ética política, ¿no? El Frente Amplio rápidamente salió a hacer pública esta situación de que el diputado estaba en el Comité de Ética y Conducta Política, pero además también habló de los tiempos en los que se lauda por parte de toda la fuerza política, que es el plenario nacional que vamos a tener en junio. Así que están los ámbitos que corresponde, yo creo que con las garantías que corresponde para no sobreexponer ni revictimizar a nadie. Estamos hablando de que el Pacha Sánchez hace un par de días, semanas, en este mismo informativo nos decía de que pedía celeridad. Bueno, es que justamente en esa celeridad que se asegura desde el Frente Amplio, desde la presidencia del Frente Amplio y desde el propio tribunal, es que en el próximo, de forma inmediata, en el próximo plenario nacional, que es el único órgano del Frente Amplio que puede resolver, es que vamos a resolver y va a ser los primeros días de junio. Eso nos han adelantado por parte del equipo de presidencia. Compartís que hay un hermetismo bastante fuerte. Comparto que hay un hermetismo y en este caso mi hermetismo como mujer, como feminista y como mujer pública es justamente para no exponer más a alguien que no debería ser revictimizada, ni por mí, ni por nadie que esté buscando escarnio público. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Tatiana Díaz. Momento de hacer una pausa, enseguida volvemos.